Tan importante como escribir un buen libro es conseguir que una buena editorial quiera publicarlo. Y para conseguirlo tendremos que esforzarnos tanto como hemos hecho con la redacción del libro, en especial si somos autores noveles y por tanto no tenemos un histórico de ventas que nos avalen, o bien no tenemos una gran comunidad de seguidores en nuestras redes sociales, en nuestro podcast o en nuestro canal de YouTube. Para conseguir que una buena editorial quiere publicarnos habrá que esforzarse, pero conseguirlo no es en absoluto imposible. Todos los autores consagrados fueron en su momento autores noveles y las editoriales son las primeras interesadas en descubrir autores con el potencial de convertirse en bestsellers para poder seguir publicándoles cuando hayan alcanzado el éxito. Pongamos un ejemplo. La autora de no ficción más vendida estos últimos años es Marian Rojas Estapé. Sabía Espasa, su editorial, que iba a convertirse en la estrella que ahora es cuando en el año 2018 publicó Cómo hacer que te pasen cosas buenas, su primer libro. No, en absoluto. De hecho, la primera tirada fue de 3.000 ejemplares, que para una editorial como Espasa es una tirada más bien baja. Pero poco a poco el libro fue vendiéndose y convirtiéndose en uno de los grandes bestsellers de los últimos años. Sus siguientes libros, además, también han vendido centenares de miles de ejemplares. Espasa se arriesgó con el primer libro de Marian Rojas Estapé y la jugada le salió bien. Y esto es lo que hacen las editoriales, arriesgarse. De hecho, en Estados Unidos los editores suelen decir que publishing is gambling, o sea, que publicar es apostar. No obstante, para que un editor quiera apostar por nuestra obra, lo primero que tenemos que hacer es convencerlo de su potencial. Es decir, debemos convencerle de la calidad y del tirón comercial de nuestro libro. En otras palabras, tenemos que seducirle. ¿Y cómo lo hacemos? Pues esto es precisamente lo que veremos en este vídeo. Pero antes, recuerda darle al botón de suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de todos nuestros consejos y novedades sobre escritura y publicación de libros. No te lo pierdes. Para seducir a una editorial, lo primero que tenemos que hacer es preparar una lista con las editoriales que publican nuestro mismo género, de modo que solo enviemos nuestra propuesta a aquellas editoriales en las que nuestro libro puede encajar. ¿Verdad que no tiene ningún sentido mandar una novela negra a una editorial que solo publica libros de autoayuda? Pues eso mismo, hay que mandar nuestra propuesta solo a aquellas editoriales que publican nuestro mismo género literario. Puede parecerte una perogrullada, pero no te puedes llegar a imaginar la de propuestas que yo recibo de libros cuyos géneros no publico, como novelas de terror, cuentos infantiles, poemarios y todo lo que se te ocurra. Lo cierto es que la mayoría de autores no filtran y es precisamente lo primero que debemos hacer, filtrar las editoriales a las que vamos a intentar seducir. Es decir, si hemos escrito un ensayo de desarrollo personal, lo que debemos hacer es mandar la propuesta solo a las editoriales que publican libros de desarrollo personal. Y si hemos escrito una novela romántica, debemos mandar la propuesta solo a las editoriales que publican novela romántica. De este modo, además, evitamos perder el tiempo mandando propuestas a editoriales que nunca jamás nos van a publicar. Y no porque no les guste nuestra obra, sino simplemente porque no les encaja en su línea editorial. Una vez hemos confeccionado la lista de editoriales a las que vamos a mandar nuestra propuesta, el siguiente paso será redactar la carta de presentación. Se trata de un documento muy corto, de máximo una página, en la que hacemos dos cosas. Presentamos nuestra obra y aquí explicamos a qué género literario pertenece y añadimos una breve sinopsis y nos presentamos a nosotros mismos, explicando quiénes somos, a qué nos dedicamos, si hemos publicado con anterioridad y cómo podemos ayudar a la editorial en la promoción del libro. Y hacemos todo ello del modo más escueto posible, incluyendo solo aquella información realmente importante y que pueda resultar de interés para el editor.
Por ejemplo, no hace falta que le cuentes que has dedicado mucho tiempo al proyecto, o cosas como que tu mayor sueño es publicar en esta editorial, que escribir el manuscrito te ha permitido conocerte más a fondo, o hacer las paces contigo mismo, o cosas por el estilo. Recuerda, el editor no te conoce de nada ni tiene ningún interés en que le cuentes tu vida, de modo que no te enrolles con cosas que no vienen al caso. Ten presente además que la carta de presentación es nuestra primera toma de contacto con la editorial, de modo que tenemos que escribir una buena carta de presentación para ser capaces de causar una buena impresión, y solo tenemos una oportunidad para causar una primera buena impresión. Por tanto, debemos ser capaces de escribir una carta con la información precisa, bien redactada, sin faltas de ortografía y que consiga llamar la atención del editor y despertar su interés en el proyecto que le presentas. Y, en efecto, este es el objetivo de la carta de presentación: despertar el interés del editor por saber más sobre nuestro proyecto. Si conseguimos despertar su interés con la carta de presentación, el editor querrá saber más sobre nuestra obra. Y aquí entra el tercer elemento que debemos preparar: el briefing literario. El briefing literario es un documento de unas 4 o 5 páginas donde explicamos todo aquello que resulta imprescindible para que el editor entienda la globalidad del proyecto. Por tanto, debemos explicar a qué público va dirigido, cuáles son sus argumentos narrativos y comerciales, qué demanda de mercado soluciona y cómo de grande es esta demanda, de modo que el editor pueda calcular las posibles ventas del libro. Asimismo, debemos incluir un resumen de la obra y, si se trata de una novela, explicar también el final. Sí, debemos explicar el final. A menudo hay autores que creen que no deben desvelar el final, dado que si lo hacen, el editor ya no leerá la obra con el mismo interés. No funciona así. El editor es un profesional y no lee la novela como si de un lector normal y corriente se tratara, que simplemente busca entretenerse, sino que la lee tratando de evaluar su calidad literaria, la solidez de su estructura, la robustez y realismo de sus diálogos, la combinación de trama y subtramas, el correcto uso de las voces narrativas y la conveniencia o no de las técnicas narrativas utilizadas. En el caso del ensayo, además de lo explicado anteriormente, debemos añadir el índice de contenidos de la obra en cuestión, resumiendo cada uno de los capítulos de modo que el editor pueda saber con exactitud qué se explica en cada uno de ellos. Además de todo ello, debemos prestar atención a la redacción del briefing, por una razón muy sencilla. Si el editor cree que no eres capaz de escribir un buen briefing, pensará ineludiblemente que no eres capaz de escribir un buen libro y, por tanto, que no merece la pena leerlo. En cambio, si hemos sido capaces de escribir un buen briefing, esto es, un briefing que resuma bien nuestra obra, que explique su valor literario y su posible recorrido comercial, y que además esté bien escrito, conseguiremos el objetivo del briefing, que no es otro que conseguir que el editor quiera leer nuestro manuscrito. Si te fijas, lo que hemos estado viendo sobre la carta de presentación, el briefing literario y el manuscrito viene a ser lo mismo que hacemos cuando buscamos pareja y empezamos a salir con alguien. Tenemos una primera cita, si la cosa ha ido bien y ha habido feeling, tenemos una segunda cita. Si esta segunda cita también ha ido bien, quedamos para una tercera, luego para una cuarta y luego quién sabe hasta dónde puede llegar la cosa. Haciendo un poco de broma, podemos decir que la carta de presentación es la primera cita. Si en esta primera cita conseguimos despertar su interés, el editor querrá seguir conociéndonos y nos pedirá una segunda cita, es decir, leerá el briefing literario. Y si el briefing literario también le gusta y le despierta el suficiente interés, leerá el manuscrito. ¿Y qué ocurre si lee el manuscrito y se enamora de él? Pues que en efecto habremos conseguido seducir al editor y nos ofrecerá un contrato de edición, que siguiendo con la broma podríamos decir que equivale a una declaración de interés por tener una relación formal con nosotros y en exclusiva, por supuesto. Recuerda que solo puedes firmar con una editorial. Este símil nos sirve para entender que el proceso para conseguir que una editorial nos publique no es en absoluto fácil y que tenemos que hacer una serie de cosas que también hacemos cuando estamos conociendo a
alguien, tales como filtrar a posibles candidatos. En este sentido, mandamos la propuesta solo a las editoriales que publican nuestro mismo género literario, ir poco a poco, no le contamos toda nuestra vida en la primera cita, es decir, en la carta de presentación, profundizar algo más en la segunda cita, que es lo que hacemos precisamente en el briefing literario, y preparar una tercera cita inolvidable, invitándole a leer un manuscrito en el que hemos puesto todo nuestro esfuerzo y dedicación. Resumamos el proceso para conseguir que una editorial quiera publicar nuestro libro. Paso 1. Seleccionamos las editoriales que publican nuestro mismo género. Paso 2. Preparamos una carta de presentación y un briefing literario. Paso 3. Mandamos la carta de presentación como cuerpo del correo electrónico y como documentos adjuntos el briefing literario y el manuscrito. Y tras ello, esperamos a que las editoriales evalúen nuestra propuesta y nos respondan con una oferta de contrato. Si tenemos un buen manuscrito y hacemos correctamente todos los pasos que hemos visto, es muy probable que recibamos una o varias ofertas de contrato. Sin ir más lejos, el 80% de los alumnos de mi curso Método Mapea consiguen un contrato con una editorial tradicional. Y el secreto del éxito no es otro que ser capaz de escribir un buen libro y ser capaz de redactar una buena carta de presentación y un buen briefing literario. Dedico un módulo entero a la selección de editoriales y el proyecto además incluye también los listados de todas las editoriales divididos por géneros literarios y con los contactos a los que mandar la propuesta. Y también un módulo entero a explicar cómo redactar la carta de presentación y cómo redactar el briefing literario. Además, el programa incluye una carta de presentación de muestra para que el alumno pueda utilizar como referencia y muestras de briefings literarios de proyectos de novela, de ensayo, de cuento infantil, de poemarios. Todo para que lo tenga como referencia. Y una vez han redactado sus respectivas cartas de presentación y sus respectivos briefings literarios, los alumnos me mandan ambos documentos para que yo personalmente se los corrija y me asegure de que están correctamente escritos y con la información pertinente para que todos ellos sean capaces de conseguir su objetivo. Es decir, que sean capaces de seducir a los editores. Espero que este vídeo te haya resultado útil y que te sirva para redactar una carta de presentación y un briefing que te abra las puertas a las editoriales. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros vídeos en los que estoy trabajando muy fuerte con el único objetivo de ayudarte en el camino de publicar tu propio libro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.